Bueno, buenas tardes de nuevo. Ya los saludé hoy a la mañana. Muchos estuvimos ayer en el curso de control de calidad de alimentos fermentados. Así que ahora vamos a arrancar las charlas. La primera es la mía, así que me presento yo misma porque también soy la presentadora del evento. Mi nombre es Lucía Paula Álvarez. Muchos me conocen de Fermenta Conciencia, del Instagram, otros no. Soy doctora en biología, trabajo en el Centro de Referencia en Levaduras, en el Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales, acá en Bariloche, que es un instituto de bipertenencia entre el CONICET y la Universidad Nacional del Comahue. Así que voy a dar mi charla que titulé Fermentos Conciencia. Lo primero que voy a decir, seguramente casi todos los que están acá saben qué son los fermentos, pero justamente como uno de los objetivos de este evento es difundir lo que son los alimentos fermentados. Si alguien no lo sabe o no lo tiene claro, les voy a contar un poco sobre esto a modo de introducción, ¿sí? Los fermentos son alimentos transformados por microorganismos, y estos microorganismos son bacterias, levaduras o mohos. Se dice un montón de cosas de los fermentos últimamente. Se dice que son una moda, se dice que se cuestiona si son seguros o no. Algunos se asustan porque dice, bueno, tiene bacterias, tiene levaduras, tiene bichos, tiene cosas vivas. ¿Puedo comer algo que tiene microorganismos vivos? Otros los comparan con alimentos podridos. Y todo esto justamente es por la desinformación que hay. Y otro de los objetivos de este evento es poder transmitirles y darles información basada en evidencia científica, ¿sí? Entonces vamos a desmitificar un poco todo esto. Sepan que consumimos fermentos todos los días desde hace un montón de años, ¿sí? Consumimos pan, consumimos aceitunas, consumimos café, cacao, quesos, yogures, cervezas, y todo eso son alimentos fermentados. Alimentos transformados por microorganismos. Y nadie se asusta y nadie se asombra por consumir, por ejemplo, un queso Roquefort o un queso azul, en donde el moho es bien visible y nadie dice nada, digamos, como que está culturalmente aceptado, ¿no? En cambio, cuando vemos otros fermentos que por ahí son nuevos, entonces la gente un poco se asusta. Y otra de las cosas que vamos a decir es que la fermentación es una técnica ancestral para conservar alimentos. Cuando no existía la refrigeración, se conservaban los alimentos a través de la fermentación, ¿sí? Entonces, esto viene a desmitificar un poco el tema de que es una moda. No es una moda, es una técnica ancestral, ¿sí? Que quizás ahora sí se rescató un poco, sobre todo en la época de la pandemia, cuando la gente empezó a tener más tiempo. Empezó a hacer fermentos en su casa, algunos de ellos pasaron a elaborar alimentos fermentados para producirlos y venderlos, pero no es algo nuevo, ¿sí? Y por otro lado, si es una técnica para conservar alimentos, el tema de que son inseguros es contradictorio. O sea, si los usamos para conservar alimentos es porque ese alimento se mantiene estable o ese alimento se mantiene seguro si está fermentado, ¿sí? Por supuesto, siempre cumpliendo con todo lo que vimos ayer en el curso de control de calidad de alimentos fermentados, cumpliendo con la higiene, con las buenas prácticas de elaboración y demás, ¿no? Y por otro lado, los alimentos fermentados tienen un montón de beneficios para la salud y eso está comprobado científicamente. Hay evidencia científica de que los alimentos fermentados son beneficiosos para la salud. Algunos de sus beneficios son que estimulan el sistema inmune,
efectos, no me anda el cosito, efectos antiobesidad, producción de ácidos grasos de cadena corta, que son beneficiosos para nuestra microbiota intestinal, disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular, tienen efectos antidiabéticos, muchos de ellos, mejoran el estado de ánimo, eso por la conexión que existe en el eje cerebro-intestino, mejoran la microbiota intestinal, reducen el colesterol, mejoran la digestibilidad de los alimentos y tienen un montón de vitaminas y antioxidantes. Nosotros en el laboratorio estudiamos los fermentos y yo me siento muy afortunada porque digo que los fermentos tienen todo lo que una científica quiere, que es básicamente todos estos gráficos difíciles para estudiarlos, analizarlos. Y por ejemplo, les voy a contar qué sucede, yo como microbióloga, digamos, estudiando, voy a tomar un poco de agua, como microbióloga, estudiar los fermentos es súper divertido, diría, y apasionante. Lo que sucede en una kombucha, por ejemplo, les voy a contar esto como a modo de ejemplo de lo que sucede en la dinámica microbiana de una kombucha, ¿sí? En una kombucha tenemos sacarosa, ¿sí? Que es el azúcar, ¿sí? ¿Todos saben qué es la kombucha? ¿Sí? Acá pueden probar las kombuchas de Nutka, de Vitea, de las chicas. Una kombucha es un té azucarado fermentado por levaduras y bacterias ácido-acéticas. Las levaduras tienen una enzima que se llama invertasa que desdobla la sacarosa en una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Y esa glucosa y fructosa es metabolizada por las levaduras para producir etanol y dióxido de carbono y por las bacterias ácido-acéticas para producir celulosa, ácido glucónico, ¿sí? La celulosa es justamente el SCOBY, eso que crece, esa masa gelatinosa que crece sobre la kombucha. Y la levadura el alcohol, el etanol producido por las levaduras, a su vez es metabolizado por las bacterias ácido-acéticas para producir ácido acético. Entonces se genera un equilibrio de bacterias y levaduras que hace que la bebida sea más o menos alcohólica, más o menos ácida, según las temperaturas, los tiempos, la calidad del inóculo, ¿sí? Y lo que sucede justamente es una transformación, que era lo que les decía al principio, que los alimentos fermentados son alimentos transformados por microorganismos, ¿sí? Y todo cambia. Cambia la proporción de bacterias y levaduras a lo largo del tiempo, se producen vitaminas, cambia la acidez, aumenta la acidez, disminuye la densidad, puede haber algo de alcohol, se producen compuestos aromáticos, cambia el pH. Y todo esto según las recetas que se usen, las temperaturas y los tiempos. Y ahora les voy a contar qué hacemos en el laboratorio. En principio tenemos una relación estrecha con los productores. Esto nos interesa mucho desde el IPATEC, poder colaborar con los productores y que sea un ida y vuelta. Que nosotros podamos analizar sus productos, por ejemplo, y que los productores puedan recibir a cambio un beneficio, que puedan recibir los resultados de esos análisis o asesorías por parte nuestra de lo que nosotros podemos transmitirles a ellos y que ellos a su vez nos transmitan algo de lo que saben de su práctica en fábrica y demás a nosotros. Entonces, en este momento estamos analizando las kombuchas comerciales argentinas por primera vez, ¿sí? No hay estudios de cómo son las kombuchas argentinas, cuáles son sus características. Entonces,
los kombucheros nos acercan sus kombuchas y nosotros analizamos diferentes cosas. Analizamos el pH, la cantidad de alcohol, la acidez, la composición microbiana, identificamos las bacterias y levaduras que están en esas kombuchas, analizamos otros compuestos como antioxidantes, cafeína y también hacemos un análisis sensorial. Tenemos un panel de cata entrenado en kombucha, nos estamos entrenando en kombucha, muchos de los que vinieron al curso ya estuvieron ayer probando alguna de estas cosas. Esto está dirigido por la doctora Clara Brusone y la doctora Julieta Burini, que son especialistas en análisis sensorial. Y esto es algo de lo que vimos en las kombuchas. Esta es la cantidad de bacterias y levaduras, la diferente variedad de bacterias y levaduras que encontramos en las kombuchas, ¿sí? Estas, por ejemplo, son levaduras, que son todas distintas, como ven, porque son diferentes especies de levaduras. Estas son bacterias diferentes también. Y por otro lado, otra de las líneas que estoy llevando adelante es la aplicación de levaduras nativas en panificados, el uso de levaduras nativas aisladas de los bosques patagónicos para fermentar pan, ¿sí? Pero en esto no me voy a detener porque la próxima charla es del doctor Diego Lipkin, que les va a contar un poco de esto. Entonces, en resumen, lo que hacemos en el laboratorio es investigar para innovar, por un lado, ¿sí? Por el uso de, por ejemplo, levaduras nativas en diferentes alimentos fermentados, y por otro lado, mejorar la calidad de los alimentos fermentados, interactuando con los productores, como en el caso de la kombucha, por ejemplo. Y por otro lado, también hacemos este tipo de cosas, como la Fermenfest, que tiene que ver con transmitir todo lo que hacemos en el laboratorio a la sociedad, que en realidad un poco la sociedad somos nosotros también, por eso puse eso abajo, porque esa diferenciación, ¿no? Ciencia, sociedad, mucho no me gusta, pero bueno, es la forma que tenía de transmitírselos y que también sea una relación bidireccional, ¿no? Que ustedes también participen, que ustedes también pregunten, como hoy, ¿sí? En los talleres o ahora después de las charlas, que puedan interactuar entre ustedes, todo en el marco de la ciencia, ¿sí? Y la tecnología. Y para terminar, quería un poco comparar lo que es fermentar con lo que es investigar. Los fermentistas juegan, ¿sí? Cuando ustedes fermentan, están jugando, están variando las condiciones, varían los tiempos, varían las temperaturas, observan, ven qué pasa. Bueno, eso nosotros también lo hacemos en el laboratorio, ¿sí? Jugamos, variamos una cosa, variamos otra, observamos, vemos cómo cambian los resultados. Por otro lado, la paciencia. Fermentar es esperar, es aprender a esperar. Y en la ciencia nosotros también esperamos los resultados, tenemos que ser pacientes. Después tenemos la transformación, ¿sí? Que es un poco lo que hablamos. Fermentar es transformar alimentos y nosotros en el laboratorio nos valemos de un montón de herramientas, cambios enzimáticos, reacciones químicas, que también son transformaciones. La resiliencia y volver a empezar, fracasar, esto me salió mal, los tiro a la basura, vuelvo a empezar, vuelvo a probar otras condiciones. Bueno, de todo lo que hacemos los científicos diría que el 90% es fracaso, o sea, la resistencia al fracaso que tenemos y el poder levantarnos nuevamente y volver a empezar cuando investigamos, bueno, es comparable. Y por último, el amor y la pasión que le ponemos a lo que hacemos. Gracias.
Bueno, fue una charla relajada. Y también quería agradecer a la Fundación Creltec y al IPATEC, que permite este tipo de eventos más relajados dentro de lo que es el ámbito científico, ¿no? Que siempre todo muy acartonado, muy congreso. Ay, creo que falta algo. Les iba a agradecer a todos ellos. Porque la verdad que pusieron todo. Bueno, mañana van a seguir viendo los talleres de algunos de los que faltan. Pero bueno, gracias porque lo dieron todo y vinieron desde distintos lugares a participar del Fermenfest. Totalmente de forma desinteresada, o sea, los llamé, ¿podés venir? Sí, estoy ahí, no importa, no preguntaron nada. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Y ahora sí. Bueno, si quieren hacerme alguna pregunta, que después me agarran en el pasillo y me matan a preguntas, es el momento. De lo que hacemos en el laboratorio, de lo que quieran. ¿En el curso? ¿Qué tengo que tener en cuenta yo cuando fermento? Donde hasta ahora me di cuenta que si veo algo raro hago eso, lo separo, lo tiro y me manejo por el gusto y demás. Pero ¿hay alguna tip Sí. que digas esto sí, esto no? Sí, hay un montón de cosas que hacemos, que es un poco lo que vimos ayer, pero sí hay, por ejemplo, mínimamente lo que tenemos que hacer es controlar el pH, ¿sí? El pH se puede controlar, bueno, está la gente de Griensu, científica, que tiene pHímetros ahí para mostrarles, pero bueno, se puede controlar también con tiras de pH, que son un poco más económicas y que sirven para, compras una cajita y te sirve para un montón de tiempo. Si no tenés acceso a comprar un instrumento más preciso. Pero sí, el pHímetro es como una herramienta fundamental, diría yo. Y después, bueno, las prácticas de higiene, ¿sí? Tener manos limpias, mesa limpia, utensilios limpios, usar todo de grado alimenticio. Bueno, sí, hay un montón de cosas que se pueden hacer para fermentar de forma segura. Bueno, en Fermenta Conciencia, en Fermenta Conciencia doy bastante información a través de Reels y bueno, todo el formato de Instagram. Así que ahí pueden encontrar un montón. Siempre estoy sacando el último paper ahí para mostrarles o bueno, trato de hacerlo de la forma más divertida que puedo. Estoy estudiando una especialización en comunicación de la ciencia para poder mejorar toda esa parte también, así que bueno, ahí comparto bastante. Dale. Sí. Sí. Bueno, el riesgo puede ser, ayer lo hablábamos en el curso, desde microorganismos patógenos que podemos tener, sí, sobre todo si el pH no es menor a 4,2. Siempre cuando fermentamos apuntamos a que el pH sea menor a 4,2. ¿Por qué? Porque hay una bacteria que es muy peligrosa, que es Clostridium botulinum, y tratamos de evitar esa bacteria, que en general está presente en conservas o ese tipo de alimentos. Si nosotros aseguramos un pH menor a 4,2, estamos librándonos de esa bacteria que es muy peligrosa. Y después, bueno, lo que puede suceder, además de que puede crecer algún microorganismo patógeno, es que podemos deteriorar el alimento, digamos que crezcan mohos, que no queremos que estén ahí, que crezca, que el alimento sea organolépticamente malo, no sé cómo decirlo, o sea, no aceptable.
no tóxico por un lado, pero también puede ser organolépticamente no agradable, aunque no tenga ningún microorganismo patógeno. Y bueno, nadie quiere eso, ¿no? Que es esto un poco de los fermentos que salen mal. Y bueno, teniendo estas prácticas de seguridad que mencioné recién, mínimas, podemos evitar todo eso. Por ahí me parece que estaría bueno diferenciar los dos conceptos, ¿no? Inocuidad y calidad en alimentos, en función de esta discusión de recién, ¿no? Bien, sí, inocuidad, cuando hablamos de inocuidad, queremos decir seguridad para las personas, ¿sí? Que no tengamos justamente ningún patógeno que pueda afectarnos, que pueda enfermar a la persona que consume ese fermento, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de inocuidad, de seguridad alimentaria. Y por otro lado tenemos calidad, ¿sí? Que la calidad va, digamos, tiene que ver con, incluye la seguridad, pero también que el producto sea estable, que el producto sea aceptable por el consumidor, ¿sí? Y que tenga las características que nosotros queremos, ¿sí? En cuanto a acidez, en cuanto a sabor, en cuanto a aroma y demás. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Se escucha? Ah. A través de tus prácticas científicas has analizado mucho la kombucha, ¿no? ¿Qué has encontrado con respecto a las propiedades de la kombucha para explicar, por ejemplo, las acciones desintoxicantes que tiene? Por ejemplo, una. Nosotros en este momento no estamos estudiando la parte de beneficios para la salud de la kombucha, ¿sí? Lo que estamos haciendo es un control de calidad que tiene que ver con esto, ¿no? Estas cosas que les mencioné hoy. Que tengan la acidez que deben tener según el Código Alimentario Argentino, que tengan los niveles de alcohol que deben tener según el Código Alimentario Argentino y ciertos requisitos. En cuanto a los beneficios para la salud, hay un montón, que son todos esos que mencioné hoy, y hay un montón de papers que se dedican a eso. Lo que no hay todavía en kombucha son ensayos clínicos, ¿sí? No hay ensayos clínicos hasta el momento de kombucha, digamos, sí, del consumo, de los beneficios para la salud de la kombucha, del consumo de kombucha. Los ensayos clínicos deben hacerse en humanos, ¿sí? Son muy caros. Y bueno, quizás no hay interés todavía por parte quizás de, no sé, de los organismos que deben hacer este tipo de ensayos en estudiar los beneficios de la kombucha. Todavía, esperemos que sí, en algún momento. Pero sí, todos esos beneficios que yo les mostré están estudiados en cultivos celulares, en modelos animales, ¿sí? Y en ensayos más de laboratorio. Así que hay mucha evidencia científica. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo una última pregunta. Sí. Ya pone cara, tiene miedo. Ya lo miro con... ¿Cuándo es la próxima edición del Ferment Fest? La próxima edición, si sobrevivo, es en el 2024. O sea, vamos a hacerlo un año sí, un año no, un año sí, un año no, inicialmente. ¿Por qué? ¿Por qué, Diego? Ahí abrió la puerta. ¿Por qué, Diego? Dijo inicialmente. No, depende de ustedes, yo creo, más que nada. ¿Qué presión hagan? Y bueno, ¿cuál es el feedback de este evento, no? Sí, pero así nosotros ¿qué hacemos el año que viene? Ahora les cuento. Ah, listo. O sea, nosotros en el instituto tenemos un gran evento que ahora les va a contar Diego, todos los años impares, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, es muy difícil por ahí poder llegar a hacer dos grandes eventos el mismo año. No imposible, pero bueno. Entonces, bueno, inicialmente por eso decimos, bueno, los años pares hacemos la Ferment Fest, los años impares, lo que les va a contar Diego. Deja la intriga. Bueno,
si no hay más preguntas, pueden disfrutar de las cositas deliciosas que están vendiendo por ahí. Y en un ratito tenemos la segunda charla del doctor Diego Lipkin que les voy a presentar. Gracias.